Dímelo, familia, estamos aquí en otro episodio más de Demente. Esta parte la dividimos en dos. Hay una primera parte y esta es la segunda parte hablando de tener ansiedad siendo cristiano. ¿Es pecado? Estamos aquí con la consejera profesional Miredis Valcárcel. Ahí está haciendo la información donde tú la puedes conseguir. Si quieres una cita con ella, etcétera, pues mira, ahí está la información y ella te va a ayudar. Esa es la que hay. ¿Qué es la que hay, Miredis? ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Y nada, seguimos con este tema que me gusta un montón y estoy contenta de poderlo hablar porque hace tiempo tenía el deseo y sabía que hay mucha necesidad en esta población que estábamos hablando de los líderes, de los pastores y demás. Y haciendo un poquito de resumen, ¿verdad? De lo que estábamos, donde nos quedamos en el episodio anterior, estábamos hablando de la importancia de ventilar y de la importancia de escuchar, ¿verdad? Y algo que nos ofrece en este aspecto, que nos ofrece Dios, es un espacio seguro, donde Él me va a escuchar, pero yo tengo la certeza de que también Él me va a entender. Sí. Y además tiene la capacidad y el poder para también proveerme lo que me hace falta, y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque no se quedó solamente en eso, ¿no? Así que Elías, vemos que ventiló, le dijo al Señor cómo se sentía, y entonces dice que se acostó y durmió debajo del árbol. Okay. Aquí vemos un aspecto o un concepto importante, y es el descanso. A veces como líderes, ¿verdad? O pastores, ministros, como le quieras llamar, incluso ahora el estar, ser un influencer, y tú me puedes decir de eso, que llevas la palabra, también pues estás en una plataforma importante y requiere mucho trabajo, más de lo que la gente pueda pensar, y probablemente hay días que tú sientes el cansancio. No. Obligado. Y también pasa que a veces, como por ejemplo, viendo de mi parte, pues uno es creador de contenido cristiano, que siempre está alegre, porque eso es verdad donde yo decidí pues ponerme, ¿verdad? Y pues obviamente tú no vas a subir un contenido que no sea con esos tipos de cosas, ¿me entiendes? Como que alegría, chistes, palabras. Tú no vas a subir un contenido de momento diciendo que te sientes mal, porque no es por lo que la gente te sigue, ¿ves? O sea, pues también eso crea un poco de presión, porque los días que a lo mejor no estás tan tan alegre, o estás pasando una situación familiar, como que tú tienes que subir el contenido alegre, ¿entiendes? Esas cositas pues pueden crear un poquito de estrés a veces, o como tú pues cierras todo eso y a lo mejor lo puedes ventilar en otro lugar, pero no lo ventilas en la cámara, ¿me entiendes? Exacto. Y eso es algo que tú dijiste bien importante, algo que mencionaste. Yo decidí proyectarme de esta forma. Y a veces, y no estoy diciendo que, ¿verdad?, en tu caso esté mal, pero me refiero a que a veces también está esta línea en lo que yo también elijo, ¿verdad? Esta imagen que yo quiero proyectar, y también está en esas cosas que Dios requiere de mí, ¿verdad? Hay una línea ahí bien fina. Y de pronto, porque puede ser que, como tú dijiste, lo puedo ventilar en otro lugar, porque lo importante es que lo haga. Pero si no lo hago, porque de pronto esta imagen ya yo me estoy viviendo la película de que yo soy esta persona que todo el tiempo tiene que estar bien, que no me puedo permitir sentirme triste, o no me puedo permitir sentir mis emociones, sentirme cansado, que es parte del caminar. Y de pronto te das cuenta que te has puesto una camisa de fuerza tan grande que no sabes cómo salir de ahí. Exacto. Y mucha gente se encuentra en esa posición. Y también a veces el ministerio o el liderato, o incluso la pastoral, son ministerios a veces solitarios, donde pues no siempre tienes o sientes que tienes esa red de apoyo o esas personas con las que tú puedes hablar y ventilar de cómo te sientes sin sentirte juzgado. Exacto. Y pasa mucho y es lamentable. Sí. Pues, no, bueno, porque a veces, por ejemplo, los pastores, a veces, pues, la gente va donde el pastor, o los consejeros, ¿me entiendes? Con los consejeros, como que usualmente tú vas al consejero, pero exacto, los consejeros tendrían que buscarse otros consejeros, obviamente, igual que los pastores, pero exacto, a veces los pastores no van a abrir su corazón quizás con las ovejas, porque es como que estás acostumbrado a que yo soy el que voy a donde ti, no tú a donde mí. Es verdad, la costumbre, porque no está mal que un pastor vaya donde una persona de la iglesia y le comente X y cosas. Pero se acostumbran a eso. Exacto.
Entonces, nos acostumbramos, como tú dices, y seguimos en esa rutina, en ese ritmo de vida. Y vemos que de pronto aparecen todos estos síntomas, aparece esta ansiedad de la nada, porque no viene de la nada, pero ¿sabes? Aparece de momento. ¿Qué pasó aquí? Sí, pero es que esto lleva hace tiempo ya. O sea, esto lleva arrastrando hace tiempo. Cuando tú cogiste vacaciones, cuando tú te sentaste a hablar con alguien de cómo te sentías, cuando tú... Incluso hay un libro que lo escribió una hija de pastor desde su experiencia también con lo que se llama el burnout, la quemazón, donde ella hizo de manera orgánica, ¿no? Un tipo de estudio y participaron como más de 3,000 ministros y entiendo que eran de diferentes países. Y dentro de las preguntas era ¿cuál era su espacio de oración? De hacer cosas que, ¿verdad?, que a ellos les gustaba hacer. Ese tiempo de meditar, de estar tranquilo, era bien mínimo. Pastores que casi no oraban, que casi no tenían ese espacio para ellos, no sé, para hablar con alguien, y que estaban presentando problemas en su familia, problemas en sus matrimonios, por eso mismo, porque vamos ahí corriendo, el ministerio, y todas estas cosas. Ajá, pero ¿y cuándo tú vas a tener tu espacio para detenerte un momentito? Porque eso es parte del camino. Literal. Y es bíblico, el descanso es bíblico. Y eso es un... porque también al principio yo creo que no lo dije, pero estas son entonces cosas que podemos hacer. ¿Sabes? No es que son... que caigan en pecado, por ejemplo. Y ahí es que está el asunto. Son cosas que, por ejemplo, a una persona que se ve bien dada al ministerio, eso se ve bien. Esa persona es bien comprometida, siempre está dándolo todo, la milla extra. Perfecto, no se pierde ninguna actividad, siempre dice que sí, y eso es lo que la gente espera. Pero no siempre tú puedes decir que sea todo, hay que tener límites también. Tú tienes, en el caso de las personas, ¿verdad?, que tienen su familia, no todo el tiempo es el ministerio, no todo el tiempo es la iglesia. Y cuando no hay esos espacios y cuando no hay esos límites, caemos en esto. Incluso podemos caer hasta sin darnos cuenta en idolatrar el ministerio y ponerlo en un lugar por encima de Dios. Y aún encima también de nuestra familia. Y ahí es que entonces son conductas que parecen, ¿sabes? Son cosas que hacemos que parecen bonitas, pero no lo son. Y eso sí puede ser pecado. Y ahí es que entonces poco a poco nos va llevando a sentir preocupación, a sentir ansiedad, porque esa conducta va a desencadenar otra serie de eventos. Por ejemplo, la quemazón, o lo que se llama también el burnout, el cansancio, el agotamiento tanto físico. Pastores también que muchos de ellos tienen condiciones de salud porque no van al médico, no se chequean, no hablan con nadie, estás guardándote un montón de cosas encima. Eso también tiene otros síntomas físicos, no simplemente psicológicos, no solamente el aspecto espiritual, también físico. Incluso, vámonos a extremos. Hemos escuchado noticias de pastores que se han quitado la vida. Y nos quedamos como que, ¿qué pasó aquí? Pero si él estaba bien. Probablemente no. Quizás frente de todos los que lo veían, pues sí. Pero exacto, obviamente pues con el resultado vemos que no está bien. Pero también pasa, me imagino yo que si tú no eres una persona que eres, por decirlo así, líder o pastor, pues si te conviertes quizás en una persona workaholic. También. O pensando ya acá, ¿verdad? En donde quizás tú puedes poner unas cosas que las pones como prioridad y te olvidas de Dios, pues hay gente que a lo mejor tienen problemas con el dinero, entonces en su mente todo es dinero. Se pues pueden poner eso como primero y automáticamente pues puedes caer en pecado, ¿me entiendes? Porque... Y no solamente idolatrarlo y ponerlo exacto en un lugar que no corresponde, sino que, por ejemplo, en el aspecto del dinero, por ganar... por tener esa ambición y querer más y más y más de una manera desmedida, hago cosas, llego a ¿verdad?, acciones y a conductas que son sumamente dañinas y que realmente pues son pecados. Exacto. Y miento, hago fraude, robar, puede ser, ¿sabes? Todas esas cosas que
tenemos que ver primero cómo está nuestro corazón, cómo se inclina nuestro corazón ante esas cosas que en sí mismas no son malas. El problema es cómo yo las estoy viendo y cómo y si el lugar en la que las estoy poniendo en mi vida, ¿no? Sí. Y ahí es que entonces está el asunto del pecado. Y pasa lo mismo, pienso también con el sistema, en el sentido de que a veces la gente en cómo llegar, no quiero irme por el lado de las redes, pero por ejemplo, como que si quieren tener muchos followers hacen ciertas cosas, o si quieren tener un estatus en algún tipo de trabajo o profesión hacen otras cosas que no les conviene, o X y cosas, ¿verdad? El sistema, me refiero, de normal de la vida. A veces, por lograr ciertas cosas, pues, como que quiero decir la palabra se venden, pero no sé si es la palabra correcta, pero como que se venden, no estoy hablando de, ¿sabes? Como dan sus valores, ¿sabes? Dan sus valores, dan todo lo que son. La moral no le importa, como quien dice, solamente por llegar a ciertas cosas que pueden caer en pecado. Sí, y pierden esa honestidad, esa autenticidad, y de pronto quizás te pueda funcionar por un tiempo, pero va a llegar un momento que va a ser una carga bien fuerte, y por eso muchas personas pues lidian con asuntos de salud mental, porque tienes un problema también de ese concepto que tú tienes de ti mismo y el concepto que estás proyectando a otros, ¿no? Y de pronto hay una lucha bien grande porque probablemente son dos conceptos totalmente diferentes, dos personas totalmente diferentes. Y eso también es algo que las redes nos llevan, ¿no? Pero es el punto de que, como decía, en un momento dado, la ansiedad y la depresión, porque la quiero incluir aquí, en sí mismas no son pecados, porque yo no puedo decirte a ti, pues el tener alta presión es pecado, o tener diabetes es pecado. No, probablemente el haberte descuidado, si adquiriste, por ejemplo, el alta presión o la diabetes desde por no haberte alimentado bien, por haber sido bien desmedido en tu estilo de vida, eso sí puede ser una conducta pecaminosa. Claro, hay personas que son saludables y que se alimentan bien y que pues lamentablemente pues tienen esas condiciones, pues algunas son por herencia, que son otros casos, ¿me entiendes? Por eso es que no podemos decir que eso en sí mismo es pecado, porque eso hay que ver el contexto y el caso en particular. Pero entonces, yendo a la historia, vemos que entonces importante, como dijimos, el aspecto de ventilar, de ser auténtico con lo que sentimos, de tomarnos ese espacio. Y aquí viene algo súper importante, que dijimos, él se acostó y durmió debajo del árbol, ¿verdad? Y me hablaba de cómo ese árbol podemos ser nosotros, para muchas personas que están pasando por ese desierto de la ansiedad. Y mientras dormía, dice que un ángel lo tocó y le dijo, yo imagino que estaba haciendo así. A mí me gusta verme las historias. Y le decía, mira, levántate y come. Para mí esta historia es genial, porque son necesidades básicas. Él necesitaba comer, necesitaba descansar. Estaba cansado. Y quizás comer no solamente aquí es un aspecto literal. Vemos que dice que Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado. O sea, ya estaba preparadito, estaba calientito. Eso es lo que necesitaba, que ese cuidado. Comer, sí. Un poquito de comida, un pasito caliente y un jarro de agua. Yo miré para el cacha, no es que estamos haciendo una interpretación aquí, tú sabes, teológica. Pero estas imágenes, por ejemplo, sí podemos ver y conocemos que el pan bíblicamente también puede representar la palabra. Y Jesús también se ve como el agua de vida. Estos dos elementos para mí fueron geniales. Porque también pasa que en ese correr, en ese caminar, en ese ritmo de vida, no nos detenemos a recibir. Estamos dando y predicando y esto y lo otro y pero no nos sentamos a ese espacio de meditar en la palabra, de alimentarnos de lo que Dios quiere darnos, de como hablábamos anteriormente, de cuando tenemos esa verdad en nuestra mente, la podemos aplicar y podemos quitarle ese volumen a esos pensamientos irracionales que pueden llegar y que nos pueden causar ansiedad. Exacto. Pero eso pasa cuando conectamos con la palabra, cuando nos alimentamos. Y obviamente cuando Jesús está en nuestra vida y le dejamos y le permitimos entrar, pues cuando tú tienes un día, estás en un desierto, estás con un montón de sed, estabas caminando ahí, yo no sé cuánto tiempo estuvo caminando él.
un buen vaso de agua súper frío. Sí. Genial. Sí. ¿Cómo se siente eso? Sí, brutal. Súper refrescante. Sí. Así que vamos a verlo así. O sea, es el hecho de que Dios también proveyó justamente lo que Elías estaba necesitando en ese momento. No le dijo, ¿qué tú haces ahí, Elías, acostado? Y ese miedo, ¿qué te pasa? Eso no fue lo que yo te dije que tenías que hacer. Y no empezó a juzgarlo, le dijo, muchacho, tienes ahí, estás endemoniado por eso. Porque esa es una palabra que usamos. Sí. Tenga cuidado con eso, por favor. Sí. No. Dios entendió el proceso que estaba viviendo Elías. Y en ese momento, él necesitaba descansar. Necesitaba reposar un momentito. Y comió y bebió y se volvió a acostar. Porque todavía estaba cansado. Y estaba un break. ¿Y qué pasa? Que más adelante vuelve el ángel y le dice, mira, levántate y come un poquito más. Todavía tienes que comer más. Y esta última línea, en la Nueva Traducción Viviente, a mí me explotó la cabeza, como decimos. Come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Okay. Genial. Quizás lo que tenemos ahora mismo puede ser suficiente para ahora. Pero nosotros, acuérdate que lo que vemos es de aquí a punto A a punto B. O sea, no sabemos cómo va a ser el trayecto. No sabemos las experiencias que nos va a tocar vivir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos un Dios que prepara y equipa y le da los recursos a Elías para que en ese viaje no le vuelva a pasar lo que le pasó ahora. Y las situaciones no lo superen, sino que él esté fortalecido para que ese viaje, ese trayecto no sea demasiado para él. Yeah. ¡Wow! Me encantó. y por eso es importante esa confianza en Dios y en su palabra, porque volvemos, nosotros solamente vemos o sea, nuestra visión es limitada, pero Dios conoce todo el proceso. Y Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Y una vez que pasó esto, más adelante, ahí sí, dice que se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar. Y luego, ¿verdad?, sigue la historia. De hecho, la comida, si lo hacemos, ¿verdad?, de manera saludable, gracias, es energía, es medicina para el cuerpo. Pero en este caso no solamente es el aspecto físico, ¿no?, que también es importante, porque a veces solamente nos enfocamos en lo espiritual y lo demás no. Esto es integral. Todo hay que verlo. Así como cuidamos nuestros pensamientos, así como cuidamos nuestra vida espiritual, también tenemos que cuidar nuestra vida física. Y es importante, ¿no?, que ese espacio de detenernos, de descansar, de ventilar, y en ese ventilar importante. Y esto es hablando sobre estas conductas, como decíamos, que parecen buenas, pero cuando las estudiamos y cuando las analizamos, vemos que hay un poco ego, hay arrogancia en nuestro corazón. Nos pensamos que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, porque yo puedo con todo. Sí. Egoísmo a veces. Egoísmo, y nosotros no somos todopoderosos. Así que es importante que nosotros entendamos de que siempre podemos ir delante de Dios. Y que pedirle a Él, como en el Salmo 19, cuando David estaba en ese salmo, le decía al Señor, ¿sabes? Esas faltas que para mí son ocultas, que quizás yo no las pueda ver, líbrame de ellas. Y en otro aspecto, quizás sea, ¿sabes?, muéstrame lo que estoy haciendo que no está bien, para yo poder, tú sabes, llevar una vida correcta. Y para estar bien, ¿sabes? Porque cuando estamos bien con Dios, las demás cosas como que también van cogiendo su forma, ¿verdad?, su camino. Así que tenemos que ser sinceros con eso. Tenemos que ser honestos con nuestras emociones. Si tenemos ansiedad, tenemos ansiedad. Y si de pronto no entendemos por qué estamos sintiéndonos así, pues es un buen momento para quizás evaluar cómo está nuestra vida, cómo estamos conduciéndonos en nuestro caminar, las cosas que estamos haciendo o que no estamos haciendo, para ver si en efecto, pues mira, qué sé yo, hace tiempo no me he tomado un break, hace tiempo no cojo vacaciones, hace tiempo no comparto con mi familia, hace tiempo no me siento yo personalmente a leer la palabra, no lo que yo hago en la iglesia, lo que la gente, no, que yo me sienta a leer, a orar,
por mi cuenta. Todas esas cosas son importantes porque son como ese pan horneadito o esa jarra de agua que nos nutren, ¿verdad? Y nos dan fuerza para caminar en el diario vivirnos. Y me imagino que también nos hacen autoevaluar. Claro. Obviamente, como decíamos el tema, pues no caer en pecado, ¿me entiendes? O no estar errando. Y porque obviamente si caemos en estas cosas que estamos hablando, pues eso lo que va a causar es la ansiedad. O sea que, nada, pues está súper chill. Estamos hasta ahí, estamos bien. Claro. Bueno, esta ha sido la segunda parte, la segunda parte de tener ansiedad siendo cristiano. ¿Es pecado? Esa fue la segunda parte, con la consejera profesional Miredith Valcárcel. Ahí está haciendo la info para que la contactes. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando de ansiedad y lo que dicen las redes. Bueno, este fue otro episodio de Demente. Nos vemos, mi gente, se les ama.